Hola creadores, mi nombre es Marcelo Segarra y en este episodio les traemos a Juan Camilo González. Él es el CEO y cofundador de Figuro y durante la entrevista hablamos acerca de todo lo que es finanzas personales, finanzas de negocios. Es realmente una persona que tiene una pasión por ese tema y sobre todo es un máster en todo lo que es finanzas personales. Durante la entrevista hablamos acerca de lo que es su paso por YC y 500 Startups, todos los retos que él tuvo que pasar con toda la primera startup que luego se retiró. Y luego, por último, igual hablamos de lo que es formar tu propio camino, cómo él lo hizo y nos cuenta lo importante que es que todo fundador, toda persona en realidad que lo tiene que hacer y formar sus propios principios. Y por último, finalizamos con todo lo que son los retos de la industria de seguros con las que bueno, se va a enfrentar y se está enfrentando actualmente Figuro. Es realmente una increíble entrevista, espero que disfruten este episodio tanto como yo. Hola Juan Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido a Creadores Podcast. Hola Marcelo, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí. No, lo contrario, como te comentaba, yo ando emocionado por lo que me vayas a compartir con toda tu experiencia que tienes y bueno, tus aprendizajes como founder. Mira, arranquemos con la pregunta que me encanta empezar con todos los invitados que son emprendedores, fundadores, que es cómo te picó a ti el bicho emprendedor. Esa es una pregunta interesante porque yo creo que fue, entre comillas, como sin querer queriendo. Y creo que también me han picado distintos tipos de bichos de distintos tipos de emprendimiento, lo diría Claro, así, porque digamos como que la primera empresa real que tuve la hice ya hace 10 años, 10 11 años. Em, pero era una empresa mucho más tradicional. Era una empresa en la que yo creaba programas de bienestar financiero para compañías y terminé haciéndola realmente fue porque en el trabajo de mis sueños que estaba teniendo en ese momento, no me iban a ujú, poder contratar con la aspiración salarial que yo tenía como en la cabeza y el presupuesto era ya, demasiado bajo. Y literal me dijeron como, quédate con ese salario, que realmente era muy, muy, muy bajo. Y por allá en un año lo renegociamos y entonces ya te podemos pagar lo que quieres que te paguemos. Y literal mi pensamiento fue como, "Ah", o sea, como que tal vez yo soy capaz de con lo que sé hacer y con la experiencia que tengo de ir a hacerlo por mi cuenta. Y miremos a ver cómo me va. Y así fue que creé como una empresa muy de viste, consultoría, ujú, muy de hacer conferencias, de hacer cursos, de hacer mucho contenido alrededor de finanzas personales. Y digo entonces que me han picado varios bichos porque fue hasta 2017 en el que también un poco por azar yo tenía esta idea de que quería entrar al mundo de las startups, y de hecho ni siquiera lo pensaba ya, tanto como en el mundo de las startups, lo pensaba como quiero entrar al mundo de la tecnología porque lo que hago, si lo combino con tecnología, podría tener un alcance mucho más grande, pero no sabía escalable, cómo. ujú, Y, y fue una vez que me llamaron mis antiguos socios de la nada y me dijeron, oye, estamos buscando a un experto en finanzas personales para la startup que tenemos y que queremos empezar. Y yo les dije, bueno, buenísimo, porque justo yo también he estado pensando en que me encantaría hacer algo por el lado de tecnología y son ustedes los que me llaman, así que nos juntamos un fin de semana en Cali, en Colombia, y dijimos, miremos a ver si funciona. Y bueno, terminó funcionando también bastante bien los años, digamos, en los que estuvimos juntos. Y ha sido un poquito como, yo diría entonces, en resumen, un poquito como de suerte. Incluso Figuro, que es mi último emprendimiento, también nace un poquito así. Es en medio de la pandemia y ya retirado de mi startup anterior, digo, bueno, miremos qué podemos hacer nuevo alrededor de esta escena como de finanzas personales y me tomé un año para probar cosas a través de una página y de una aplicación muy sencilla que diseñé y fue gracias a ese experimento como de un año en el que dije, ok, ahora es por el lado de los seguros y voy a emprender por ese lado. Entonces creo que tiene un poquito claro.
de serendipia, de suerte, de cosas que no puedes prever, y otro poco también un poco de personalidad. Yo creo que también, pues no todo el mundo necesariamente sirve para ser emprendedor y no todo el mundo necesariamente sirve para ser empleado, y no creo que ninguna de las dos sea ni buena ni mala. Creo que también hay un tema ahí de personalidad, y en mi caso creo que se han juntado las dos, personalidad y por el otro Claro. lado un poquito de suerte. Claro, qué interesante. Mira, antes de entrar a lo que es Figuro, igual tu otro emprendimiento y demás, mencionabas que tú tenías experiencia, ¿no? Experiencia en algo y mencionas igual finanzas personales. Esta experiencia en finanzas personales, ¿qué te atrae hacia el mundo de finanzas personales? ¿Por qué decides volverte, como decir, un experto en esto, ¿no? Esa también es una historia también de como de cosas inesperadas, y tiene que ver con que mm, yo había entrado a estudiar a la universidad una carrera que se llama Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Y la carrera le permite a uno elegir al final del primer año si uno quiere Ujú. ya especializarse en gobierno y relaciones internacionales, o si quiere especializarse en gobierno, perdón, en finanzas y relaciones internacionales. Y yo recuerdo que yo primero elegí gobierno y relaciones internacionales. Estaba convencido de que por ahí era el camino, y a la semana dije, no, mentiras, me voy a devolver para finanzas. Y fue chistoso porque me Claro. devolví sin saber muy bien de qué era el cuento de las finanzas. Es decir, para mí era como, sí, matemáticas, pero no veo mayor cosa por ahora en el mundo de las finanzas. Tan así que, pues, estuve como 2 años medio perdido en la carrera, me iba bien, pero pues no estaba enamorado todavía de algo puntual de las finanzas. Y al mismo tiempo estaba haciendo un proyecto de educación de adultos en Bogotá. Y trabajar tanto en educación me empezó como a enamorar mucho de la parte como de la educación, y en especial la educación de adultos. Y recuerdo que en algún momento dije, me enamora tanto la parte de educación que tal vez debería, si ya siento como un poco ese impulso, debería cambiarme de carrera e irme a estudiar lenguajes y estudios socioculturales, que era una carrera en una universidad que me daba entrada directa a la maestría en educación de esa universidad. Y cuando estuve a punto de cambiarme, de tomar la decisión de abandonar las finanzas, que ya llevaba 3 años estudiando, e irme a estudiar educación, estalló la crisis de 2007, Ya, como esa gran crisis financiera de 2007, claro. y parte del análisis que hacen después de la crisis, y un poco en medio de la crisis, es que eh, la falta de educación financiera de las personas también de alguna forma profundiza la crisis. Claramente hay una responsabilidad muy grande en el diseño de un montón de instrumentos financieros en Wall Street, pero también lo que decían es como si las personas hubieran tenido un poco más de educación financiera, de pronto hubieran evitado meterse en cosas que las iban a poner en problemas más adelante. Y cuando vi esas dos palabras juntas, como, ok, educación y finanzas, dije, esto definitivamente es lo mío. Entonces voy a terminar de finanzas, y más bien ya después complemento con posgrados o con cualquier otra cosa la parte de educación, y al final termino haciendo un posgrado en educación de jóvenes y adultos, y me termino especializando es en eso, en educación financiera y finanzas personales, que me permitió juntar esos dos mundos. Buenísimo, qué interesante. Y no, la verdad yo lo encuentro, es un tema que a mí igual me apasiona, obviamente no es un tema que lo enseño, pero de hecho lo logro hablar. Creo que este punto de mi vida lo tengo bien dominado, pero veo como muchas personas, especialmente igual, te digo, desde jóvenes, no hay esta educación financiera, que es un pilar, el tema de finanzas personales es un pilar de la educación, ¿no? Que deberían enseñar en el colegio, universidad y demás. En base a tu experiencia, ¿qué es lo que ves tú? O sea, ¿cómo ves en cuestión de la educación financiera? ¿Qué ves que falta? Y quizás si podrías darnos tips prácticos, porque contamos con una audiencia de jóvenes, hasta de founders, que antes de dominar igual las finanzas de su negocio, tienen que dominar las finanzas personales, ¿no? Entonces, quizás si podrías darnos un par de tips alrededor de eso, en base a lo que viste, tu experiencia. Súper, es una pregunta peligrosa porque nos podemos quedar aquí hablando 3 programas Horas. del asunto, pero Claro. prometo pensar en un par de tips. Mira, yo diría,
tres, cuatro cosas. La primera, a manera como también de análisis, estamos en una región en donde desafortunadamente los índices de educación financiera son extremadamente bajos y en ese sentido lo primero es entender de qué se trata esa educación financiera y de qué se trata realmente las finanzas personales. Creo desafortunadamente que un poco el mundo de las redes sociales y el mundo también en el que está creciendo esta generación que viene y un poco nosotros después de que salimos de la universidad ha sido un mundo en el cual eh, se ha democratizado muchos servicios, que es maravilloso, pero buena parte de esa democratización a veces se ha hecho sin suficiente educación. Y entonces también estamos en un mundo en donde hay mucha promesa de que es supremamente fácil volverse millonario y que de alguna forma finanzas personales significa volverse millonario de la noche a la mañana. Claro. Y creo que esa es una concepción muy equivocada de lo que son las finanzas personales. Las finanzas personales al final es cómo yo puedo aplicar un pedazo de técnica financiera, de gestión, de administración, de planeación de los recursos que yo tengo, incluso yo diría no solo monetarios, o sea, no solo de dinero, el tiempo, mis amistades, mi educación, eso también son recursos que yo puedo en últimas poner en función de un plan que yo diseñe. Y por el otro lado pondría también algunas cosas psicológicas de cómo me comparo yo, con quién me comparo, qué creo yo que es importante en mi vida, qué creo yo que me hace feliz. Y luego cómo junto esos dos mundos, esa parte personal y esa parte financiera, para que entre las dos me lleven a donde yo decida pues que quiero que me lleven. No importa si, ahí sí ya cada quien decide que yo quiero tener entonces 3 carrazos y 2 mansiones, u otra persona dice, yo lo que quiero es darle a mis hijos lo que no pude tener cuando era pequeño, u otra persona dice, yo quiero fundar una empresa y que sea una empresa grande y Claro. exitosa y que pueda ayudar a millones de personas. Cualquiera de esos objetivos está bien desde que sea mi objetivo, no un objetivo como simplemente guiado un poco por el FOMO y por el clickbait que vivimos en las redes sociales. Dicho eso, Exacto. sobre lo que creo que es y no es la parte de finanzas personales, educación financiera, yo insisto muchas veces en que habría que aprender dos pilares fundamentales. Por un lado, el pilar de lo personal, que es de lo que poco se habla en finanzas personales. Se habla mucho de finanzas Claro. y entonces hablamos de trading y entonces hablamos de las nuevas aplicaciones que me permiten invertir en ETFs y además en cripto y cómo yo puedo hacer estrategias de cobertura de no sé qué y un Claro. montón de cosas. Pero poco también creo que se habla de, bueno, y yo como persona también, cuáles son mis objetivos, qué es lo que yo quiero en mi vida, qué es lo que me hace feliz, qué es lo importante, para qué es que trabajo, para qué es que invierto, para qué es que ahorro, para qué es que voy a hacer todas las cosas que voy a hacer desde la parte financiera. Eso por un lado. Y desde la parte financiera, a mí me gusta mucho insistir en que antes de pensar en las grandes alternativas y estrategias de inversión y de poder estructurar un montón de productos y servicios financieros para hacer un montón de cosas, empezar por lo básico. Y para mí lo básico en la parte financiera es el efectivo, ¿sí? Y el efectivo del que tenemos también en el día a día, en el momento actual de nuestra vida. Yo creo que si uno es capaz de hacer una buena gestión del efectivo y de entender cómo funciona realmente ese flujo de caja en mi día a día, eso me va a permitir desarrollar también unas habilidades que van a ser supremamente necesarias el día en que yo ya empiece a tener fuentes adicionales de ingreso y todo lo que se habla ya tradicionalmente en ese mundo. Pero creo que a veces olvidamos las partes más básicas que son cómo tener una deuda bajo control, cómo poder empezar a hacer un historial crediticio lo más temprano posible, cómo perderle el miedo a la deuda y entender que la deuda puede ser un dolor de cabeza si es mal administrada, pero puede ser también una ayuda si entiendo los principios por los cuales la puedo utilizar de buena forma e incluso, que es una cosa que se usa mucho en el mundo de las startups. Hoy el asunto también, por ejemplo, del venture debt Claro. es una manifestación de cómo bien usada puede ser una herramienta para crear muchas más posibilidades financieras para una empresa y esos mismos principios funcionan para una persona. Y cuando tenga yo esas bases
de cómo manejar mi dinero en el día a día, de cómo tener mi deuda bajo control y de sobre todo cómo hacer del ahorro un hábito constante que pueda después retroalimentar cualquier estrategia de inversión que yo pueda crear, ahí es cuando yo creo que ya vale la pena pensar en todas las otras posibilidades que se pueden hacer en finanzas ya un poco más avanzadas. En síntesis diría como empezar por lo básico, el ABC, y el ABC tiene unas preguntas muy personales de quién creo que soy, para dónde voy, qué es importante para mí, qué me hace feliz, y por el otro lado la parte financiera básica de cómo funciona un flujo de caja, cómo se administra ese efectivo, cómo puedo crear historial crediticio rápido y cómo puedo tener esa deuda bajo control para después usar los excedentes de dinero que yo tengo para ahorrar y hacer ese ahorro constante para retroalimentar después una estrategia de inversión. Claro, no, me parece totalmente, o sea, súper bien explicado como lo has puesto para la audiencia que está escuchando. O sea, igual creo que buenos consejos acá sería un tema de poder medir su día a día, ahorrar el tema del flujo, tal como has mencionado, bien hartos componentes y es ponernos a pensar de que si no dominamos las finanzas personales no vas a poder hacerlo de un negocio, porque al final el negocio es otro organismo, ¿no? Ya sea tu startup y demás. Y ahora ahora todo el tema de venture capital, como has mencionado, está entrando mucho capital a Latinoamérica, es importante saber cómo poder manejarlo adecuadamente, ¿no? Desde cualquier otro punto de vista. Pero buenísimo, me encanta cómo lo has explicado. Ahora, dando quizás la vuelta a la página acá, eh, quiero hablar un poco primero de lo que fue tu primer emprendimiento, Tranqui. ¿Podrías comentarme un poco acerca de eso, cómo surgió la idea? Eh, y bueno, un poco de cómo fue tu éxito, tu retirada de ese startup igual. Súper, claro. Em, para contar la historia yo haría primero una salvedad y es, vale la pena cuando nosotros escuchamos historias de otras personas o de otras startups también, tener presente el contexto en el cual estas se desarrollaron. A veces un poco el peligro de encontrar como la inspiración solo en la historia de otro es pensar que es algo que uno puede hacer control C, control V, ¿sí? Como copiar y pegar, y entonces si a otra persona le funcionó, yo hago lo mismo y sale, ¿no? Este, y al final cada historia tiene un contexto en el cual funcionó y unos elementos que yo creo que yo puedo traer de pronto a mi historia, pero que voy a tener que juntarlos con mis propios elementos para que mi historia al final tenga ese éxito. Eso para contarte entonces que Tranqui aparece en el 2017 cuando mis antiguos socios me llaman y me dicen, oye, queremos hacer algo relacionado con finanzas personales. Y en ese momento yo estaba haciendo, digamos, muchas como intervenciones o programas dentro de empresas y pensamos que podía ser una muy buena forma de empezar una empresa alrededor de las finanzas personales, de crear como un asesor financiero digital que cualquier empleado de una empresa pudiera utilizar y que la empresa pudiera dárselo a su empleado como parte también de su programa de beneficios. Esa era como la promesa con la que nosotros quisimos empezar Tranqui. Y Claro. eso creamos. Creamos un software muy básico en donde les podíamos dar a cualquier persona un diagnóstico de cómo estaban sus finanzas personales y recomendaciones muy accionables de por dónde empezar, cómo bajar su deuda, cómo aumentar su ahorro, por dónde empezar a invertir, cómo mejorar su efectivo. Y creo que esa promesa nos valió a nosotros como un par de éxitos interesantes. O un par de, sí, de cosas muy buenas que nos pasaron. La primera, haber entrado al programa de 500 Startups en México, que fue una experiencia maravillosa de aceleración con un equipo demasiado top como el equipo de 500, se mantiene Claro. prácticamente el mismo hasta ahora. Y un par de años más adelante, la entrada a Y Combinator en el verano del 19, en donde ya vamos Wow. como a esas grandes ligas a ver ese mundo. Y al final, digamos ya para irme a esa última parte, y ya después si quieres profundizamos en el intermedio, después de 3 años nos dimos cuenta que a pesar de haber pasado por estos programas,
que nos enseñaron muchísimo. También la ventaja de haber pasado por ellos fue darnos cuenta de que si queríamos igual ser una empresa muy, muy grande, tendríamos que hacer algunos ajustes en nuestro modelo de negocio, porque el modelo de negocio que teníamos en 2019 ya no era tan atractivo, o más bien, no voy a decir que no era atractivo, voy a decir que ya no tenía las mismas posibilidades de crecimiento que tenía el modelo en el 2017, no por factores internos, sino también por factores del mercado. ¿Cuál factor sobre todo del mercado? El hecho de que el tema de finanzas personales se empezó a convertir en un plus que los softwares de nómina o las personas que estaban haciendo software de nómina estaban empezando a involucrar dentro de sus softwares. Entonces, la idea de vender una solución exclusivamente centrada en finanzas personales para empleados ya no era tan atractiva cuando una empresa que Está tenía un software incluido. de nómina, que tenía eso incorporado, pues decía, esto me lo dan gratis, ¿para que voy a pagar por tu solución si ya viene en el software de nómina? Y eso fue lo que nos llevó como a tomar una decisión importantísima en el equipo de fundadores, que fue por dónde seguimos. Y fue en esa decisión en donde, pues simplemente creo que no llegamos como a un consenso, o más bien, mis dos socios llegaron a un acuerdo y yo no me sentía muy cómodo ahí y aprovecharía también ahí para decir, vale a veces también la pena romper a veces un poco el mito de esas salidas o de cómo alguien de pronto se retira de la startup. En mi caso creo que fue una retirada muy conveniente para todos, y nos dimos cuenta que Tranqui tenía otro plan, que yo ya no me sentía como a gusto con ese plan y que después de muchas conversaciones muy buenas no iba a cambiar. Y terminó saliendo para que mis socios pudieran continuar e incluso liberar mi plaza para que pudiera llegar alguien más con mayor fit a lo que iba a ser el futuro de la compañía. Y hoy Tranqui todavía existe, y todavía le guardo un gran aprecio a Jorge y Andrés, y sigo deseándoles todo el éxito del mundo, porque tú lo dijiste hace un rato, son organismos vivos las startups, y creo que en algún punto esas startups son también mucho más grandes que el equipo que está dentro. Y vale mucho la pena también a veces pensar en que las decisiones que yo tomo en el día a día pueden estar afectando también a algo mucho más grande que es esa startup. Y gracias a esas salidas que hoy estoy en Figuro. Listo, Camilo, perdón que te corte ahí. Quería un rato eh, ver y entrar a detalle acerca de lo que son tus aprendizajes, de todo lo que eres YC y también 500 Startups. Am, Más que todo porque, bueno, en realidad muy pocos emprendimientos, sobre todo hablando en un contexto de la TAM, tienen la chance de entrar como un acelerador o un programa como YC, ¿no? Y poder ver un poco hacia atrás en retrospectiva todos esos aprendizajes. Entonces, ¿cuáles dirías tú que son ellos, no? Sí, mira, el primero y el más grande de todos, creo, es el programa de aceleración no va a ser la startup por ti. Eso es algo que a veces es demasiado obvio, pero a veces estas obviedades no son tan claras entre muchos founders. Y ahí creo que a veces es más como el FOMO de tener el badge, de poder decir, es que tengo que ir a YC porque sin YC no se puede hacer una startup en la TAM, o es que necesito ir a 500 porque es que si no estoy en 500 no voy a ser suficientemente valioso para los inversionistas. Y creo que ese primer aprendizaje fue entender que es solo una caja de herramientas, ¿sí? Y eso implica que el trabajo tengo que hacerlo yo. 500 no va a darme a mí los insights que necesito si yo no busco los insights. YC no me va a dar a mí los insights que necesito si yo no busco los insights. Sobre todo un programa, bueno, 500 ahora ya cambió frente al modelo que teníamos cuando yo pasé por ahí, y está mucho más parecido, mucho más hacia el lado de YC, porque hoy estos programas son programas casi que en donde tú trabajas por tu cuenta y eres tú el que tienes que pedirle a la aceleradora, ¿sí? Y pueden pasarse los 3 meses rapidísimo, y si tú no te diste cuenta de qué necesitabas o de cuál era el plan también tuyo personal o de tu startup de aceleración, se te van a pasar 3 meses y sí vas a tener de pronto un dinero extra, pero al final como que no pasó absolutamente nada ahí adentro. Entonces, para mí ese sería como el primer aprendizaje.
El programa no lo hace. Soy yo el que necesito ir a sacarle el jugo a ese programa. Necesito sacar el mayor provecho. Y para eso entonces es importante llegar siempre como con un plan al programa. Es decir, entender muy bien de cómo funciona el programa antes de empezar para tener ese plan de qué necesito pedir. ¿Sí? Y pedir mucha ayuda, hacer mucha red, conocer mucha gente, es una muy buena forma de sacar el máximo provecho de estos programas. Creo que son sitios ideales también para eso, para hacer una buena red entre founders, que al final es de ahí donde vamos a tener como un apoyo unas personas a las que les podemos hacer preguntas que no le podríamos hacer de pronto a otros o que nos da demasiada vergüenza hacerle a nuestros inversionistas. Estos programas te dan muchísimas herramientas en términos de educación, en términos de red, en términos de crecimiento personal también. Diría también que otro de los aprendizajes es pensar, a mí me gusta pensar personalmente que la startup como un todo a veces es mucho más grande que los fundadores de la misma o que el equipo que la integra. ¿Sí? Es como que el todo es mucho más grande que la simple suma de sus partes. Y eso es interesante porque creo que la startup a veces es un poco como elevar cometas en donde hay un punto en el cual la cometa te pide a ti cuerda y en el caso y si no se la das, se queda estancada y de pronto incluso puede terminar es cayéndose, pero tienes que ser lo suficientemente hábil para saber cuándo vale la pena darle cuerda y cuándo no, cuándo incluso debes recogérsela. Y creo que en el mundo de las startups lo pienso en varios sentidos. La primera es en estos programas, la startup puede empezar a acelerarse y a crecer de una manera en la que si no te das cuenta, mmm, al final te queda un poco grande o vas a necesitar también crecer tú mismo como persona para poder hacer frente al desafío que estás viviendo. Y puede que al final haya grandes equipos, grandes founders, pero que al final no pueden terminar haciendo su compañía por más de que hayan pasado por YC o 500. O sea, pasar por estos programas tampoco es una... mm, como no te garantiza que vas a realmente sacarla del estadio. La pregunta también creo que Claro. tiene que ver con si yo soy capaz de crecer al mismo ritmo al que mi startup me está pidiendo que yo crezca. Y creo que las habilidades que uno tiene como CEO o como CFO o como COO o CTO en las compañías cuando uno empieza, son habilidades que no son estáticas y que uno tiene que también ser consciente de cuándo vale la pena acelerarse a uno mismo porque necesito ser ahora otro tipo de CEO, mi compañía me está pidiendo ahora unas habilidades que probablemente no tenía antes y que probablemente muchos founders, por lo jóvenes que son, todavía no las tienen, pero que si no me doy cuenta de eso, no voy a poder enfrentar los desafíos que vienen más adelante. Y para eso es donde yo creo que también programas de aceleración que ahora igual hay muchos más de los que había por allá en 2017 para empresas de la TAM, pueden ser muy útiles, porque si soy muy consciente de mis necesidades también como founder en mi posición, también yo puedo pedir no solo ayuda para la startup, sino sobre todo para mí, para entender cómo mi rol también no es lo mismo ser CEO en una empresa pre-seed o en una seed o en una serie A o en una serie B o en una serie C o más adelante. Y finalmente, también diría que no hay que temerle a las conversaciones difíciles con los founders. Estos temas a veces son muy, muy, muy tabú porque entre emprendedores se suele hablar mucho solo de los éxitos y lo bien que nos está yendo y lo increíble que estamos creciendo. Y si por ahí llega a entrar un inversionista a la conversación, peor porque entonces todo es absolutamente increíble, todo el mundo está creciendo, todo el mundo está teniendo buenos momentos. Pero cualquier emprendedor sabe que dentro de la startup todos los días es un constante, hay un nuevo problema. Bueno, entonces miremos cómo lo vamos a solucionar. Y ahora hay otro, bueno, miremos cómo lo vamos a solucionar. Y muchas veces algunas de estos retos que hay en las startups implican tener conversaciones difíciles con los founders, conversaciones del nivel de siento que no estás dando el 100% de lo que podrías dar, conversaciones de siento que, no sé, de pronto te tomaste mucho más tiempo en hacer ciertas cosas
de lo que tal vez era necesario, conversaciones tipo estoy sintiendo que deberíamos darle un cambio al modelo de negocio de la compañía, o conversaciones de no me siento cómodo con cierto cliente que aunque parezca ser medianamente importante, tal vez lo que nos está haciendo es estancarnos porque nos está pidiendo tanta atención que no podemos desarrollar el negocio mucho más, ¿sí? Y este es un tema que muy pocas aceleradoras, creo yo, trabajan de una manera clara. Nadie te enseña a tener conversaciones difíciles con los founders. Y eso es un problema porque a menos de que hayas tenido algún otro tipo de experiencias, la mayoría de nosotros no sabe tener este tipo de conversaciones. Ya sea porque cuando las tenemos sentimos que nos están atacando personalmente y entonces digo, oye, pero yo creí que eras mi founder porque me estás destruyendo la empresa. Sí, o porque tampoco sé expresarlo de una manera que no termine siendo peligrosa para la unión, para ese bonding que hay entre ese primer equipo. Entre más pronto aprendamos a tener ese tipo de conversaciones, creo que es mucho más saludable para la compañía y no tenerle miedo de alguna manera también a los posibles outcomes de las conversaciones. En mi caso, por ejemplo, una de esas conversaciones difíciles terminó en una decisión todavía más difícil que fue decir, tal vez para el futuro de la compañía, lo mejor es que yo ya no esté, ¿sí? Y está bien, y está perfecto, porque si yo me quedo, no voy a crecer de la manera en la que también yo como proyecto personal quiero crecer, ni le voy a permitir a la compañía crecer como la compañía está pidiendo crecer. Y hoy creo que fue una de las mejores decisiones también que he podido tomar en mi vida. Pero para eso hay que tener, y por ejemplo, nosotros en ese entonces tuvimos que buscar ayuda de expertos. Eso también es importante, creo que es una lección importante y es, si nos damos cuenta que no nos las sabemos todas y sobre todo a la hora de tener conversaciones difíciles con los founders, se vale también pedir ayuda. Y hay personas especiales o especializadas en ayudarle a uno a tener conversaciones difíciles a nivel empresarial. Y como te digo, entre más rápido se tengan esas conversaciones, entre más profesionales también sean esas conversaciones, pero también entre más humanas sean esas conversaciones, creo que es mucho más saludable para cada uno de los founders. Creo que al final eso termina uniendo muchísimo más el grupo y puede ser un factor de éxito para la compañía. Yo creo que sintetizaría un poco ahí. Obviamente hay 50.000 aprendizajes en términos ya de Claro. finanzas, en términos de operaciones, en términos de fundraising, etcétera. Pero pienso en estos aprendizajes que son los que generalmente no se conversan a la hora de hablar un Claro. poquito como de ese mundo de las startups. Son los que se me ocurren ahora, No, así buenísimo. Y de la verdad, rapidez. ahora que todo el mundo está tratando de construir una startup en algún momento, anhela entrar a una de estas aceleradoras, creo que has dado ese pantallazo de lo que no es la realidad, ¿no? Igual puedo relacionar un montón. Ahora, igual, como te comenté, yo igual estando en Latitude ahí como fellow, me di cuenta que necesitas entrar con una estrategia, ¿no? Necesitas entrar con una estrategia de lo que necesitas en ese momento para sacarle mejor provecho al programa como tal, ya sea desde hacer una red de contactos, desde, o sea, de todo, ¿no? Pues tiene que haber una planificación acorde. Am, y bueno, esa parte de conversaciones difíciles es algo que resuena bastante y justo esta semana estábamos teniendo nuestro Breakfast Club, ¿no? Ahí en Latitude y empezamos a hablar sobre ese tema de las conversaciones difíciles, ¿no? Que es como founders, porque la realidad de las 10 personas que estamos ahí, 8 o 9 hemos tenido problemas con founders, ¿no? Entonces, o sea, con nuestros co-founders. Y se vienen a tener esas conversaciones difíciles y a veces viene un tema de ego, juega el ego un rol súper importante en eso, que una persona tiene que estar autoconsciente si es que él es la persona adecuada para ser el CEO o CRO o el puesto que sea, o Tal quizás cual. dar un paso atrás, ¿no? Como también, o sea, de todo, conversaciones difíciles de todo. Resueno bastante y creo que es un excelente consejo para la audiencia, que lo tomen en cuenta si están empezando a emprender o no lo han tenido todavía, que es necesario, ¿no? Y ahí viene el Founders Agreement, o sea, vienen otras cosas que pueden entrar ahí. Am, Ahora, mencionando un poco de este lado, entonces, en cuestión de tranqui, porque
lógicamente todo lo que estás compartiendo, ese lado que un co-founder, o sea, obviamente tú lo ves acá ya como una experiencia que te ha llevado a lo que es Figuro ahora, y era algo que tenía que pasar para volverte la persona que eres, ¿no? Por lo menos así es que yo veo, por lo menos igual en mis emprendimientos, que tuve que dar un paso Tal cual. atrás. Entonces, quisiera ver más o menos, aparte de las conversaciones difíciles, qué otros aprendizajes te ha formado para que puedas llevar a hacer lo que es Figuro ahora, hoy en día. Quizás si puedes nombrarnos uno o dos, viendo esto como más de un crecimiento personal, am, de cómo lo has visto. Sí, mira, yo, claro, nuevamente, uno podría con más tiempo hacer una lista grande, pero lo primero que pienso es, creo que aparte del tema de las conversaciones difíciles, otra cosa que me ha traído hasta donde estoy ahora, sin tampoco puedes decir que es que ya esta es la mejor versión de mí mismo, o sea, uno aquí sigue aprendiendo todos los días, es definitivamente cuestionar lo que a veces se da como por normal o por el deber ser de las cosas. Y esto es súper clave, sobre todo en el mundo de las startups, porque muchas veces en el mundo de las startups se trata de buscar playbooks, ¿sí? Como que el founder tradicional está todo el tiempo buscando es, a mí dime la fórmula, ¿sí? Tú dime la fórmula para levantar $1 millón para mi pre-seed o para mi seed. Dime la fórmula para encontrar el founder correcto. Dime la fórmula para el product market fit. Dime la fórmula para el exit. Dime la fórmula para sí. Y entonces se busca la fórmula en el bestseller, se busca la fórmula en el fireside chat del programa de aceleración, se busca la fórmula hablando con otros founders, etcétera. Y creo que uno de mis grandes aprendizajes ha sido no hay fórmulas, ¿sí? No hay fórmulas. Hay cosas que funcionan, claro, hay muchísimas cosas que funcionan, pero toda cosa tiene un contexto detrás. Todo proceso exitoso en el mundo corporativo, y creo que esto se podría ampliar no solo a las startups, sino casi que a cualquier tipo de emprendimiento o incluso también al área personal, ¿sí? Como al crecimiento personal. Toda historia de éxito también tiene un contexto y unas condiciones que lo hicieron posibles y que muchas de esas condiciones no están necesariamente integradas en el relato. No porque no se quiera, sino porque pues no hay tiempo para contar también absolutamente todas el contexto que había alrededor de esa. Y eso me hace pensar entonces que hay que también escuchar muy bien a la compañía, ¿sí? Nuevamente a esta entidad que creo que es más grande que los founders, a los founders, a los clientes, en eso obviamente todo el mundo insiste en esa obsesión por escuchar a los clientes, pero también incluso escuchar al mercado también. Y escuchar al mercado implica escuchar a mi competencia, escuchar a los sustitutos de mi producto que de pronto no son necesariamente competencia directa y tener la capacidad como founder de poner a conversar todos esos inputs de información y ahí es donde está la magia del founder, creo yo, para que yo, como Juan Camilo, como fundador de Figuro, ¿sí? Termine creando algo a partir de eso. Yo puedo leerme 50.000 libros, ir a 50.000 webinars o videollamadas con gente durísima que ya ha hecho 1.000 exits en la industria. Puedo tratar de preguntarles cuál es el secreto para levantar la mayor cantidad de plata que pueda de los fondos, etcétera. Pero al final soy yo el que tengo que hacer sentido de toda esa información y entender cómo puedo crear la estrategia que le sirve a mi compañía. Y muchas veces la estrategia que le sirve a mi compañía no va a ser la misma estrategia que le sirva a otra compañía porque es de otro sector, porque tiene otra historia, porque tiene otros founders, porque tiene otras capacidades, porque tiene otro modelo de negocio o incluso que le sirva a un competidor propio. Creo que la magia del founder realmente radica es en no solo cómo se inspira, pero sobre todo es cómo traduce eso y le da un toque también personal. Al final creo yo que nadie de los que tiene éxito, cuando le preguntan ¿y por qué tuvo éxito? Dice, porque yo me leí el libro tal y seguí los 10 pasos que me decía el libro tal. ¿Sí? Cada persona que cuenta su historia, cuenta al final su historia. Y entre más rápido uno entienda que
depende de mí, ¿sí? De mí, no de los 10 pasos de la fórmula mágica, etcétera. Más rápido creo que uno aprende también a cuestionar el deber ser de las cosas y entonces se quita el peso de que si no levanté $1.000.000 fracasé, que si no levanté dos en la serie tal, entonces fracasé, que si no son 50 en la A, entonces no sirvo de nada, que si no hago lo mismo que hizo el unicornio, entonces mi startup no va bien y más bien empiezo a ir al ritmo de mi propia compañía, de mi propio crecimiento, de mi propio entendimiento de las cosas. Y creo que al final también este mundo tiene mucho de ciencia y también mucho como de, pues nada, esperar a que las cosas se den, ¿sí? Mucho de suerte, mucho de cosas que no se pueden controlar y mucho de algunas cosas que se pueden controlar. Y creo que eso es lo bonito también del mundo de las startups y es, yo trato de organizar un montón de cosas para que funcionen de la mejor forma, pero después de eso ya hay simplemente que esperar. No sabemos si mañana viene una pandemia y termina arruinando. Conocí muchas empresas que la pandemia, maravillosas antes de la pandemia, y que algo que no podía controlar en el otro lado del mundo terminó matando a mi compañía. La historia un poquito de ese pivot de Tranqui creo que tiene que ver con eso, como cosas que están pasando en otro sector sobre el que no tenía control también terminaron haciendo o obligando a tomar otra decisión. Entonces, entre más alerta esté y entre más consciente esté yo de mi entorno, pero también de mí mismo, y entre más rápido cuestione y elimine el deber ser de las cosas y me doy cuenta que al final lo que importa es mi negocio y la aventura mía de crear la compañía, se disfruta más el camino y creo que puede haber también más posibilidades de éxito que tratar de copiar y copiar y copiar. Claro. No, y además tiene sentido lo que dices, es algo igual que hablo bastante, que am, es más, en vez de estar comparándote todo el rato, hasta como dice Jeff Bezos, ¿no? Estar atento a la competencia y demás, te concentras en el cliente, te concentras en ti mismo y es una competencia de ti con tu versión pasada, ¿no? Entonces, de hecho, tiene bastante sentido y es algo que hasta por un tema de salud mental, hasta por un tema de varias cosas, necesitas Sí. poder aplicarlo de esa manera, ¿no? Si no, eh, tienes otras iniciativas, ¿no? Y te lleva a otro camino. Ahora, bueno, entremos a todo lo que es Figuro. No sé si podrías explicarnos brevemente lo que es Figuro, pero más allá de explicarnos de manera así, pero qué hacen, cuéntanos un poco de esos inicios, ¿no? Tal cual. Esa puede ser incluso una mejor forma también de entender también el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en Figuro. Figuro arranca en medio de la pandemia, como literal un experimento de exploración. Había salido yo ya de Tranqui, estaba buscando como qué quería hacer, no la tenía todavía clara, incluso no tenía claro si quería hacer algo por el lado del mundo de las startups nuevamente, como de una compañía con crecimiento acelerado, etcétera. Y entonces decido volver a lo que más me gustaba, que era el tema de finanzas personales, y crear un portal en donde las personas podían tener como un análisis súper completo de sus finanzas personales y además tenerlo completamente gratis. Con el ánimo de no solo más adelante ver cómo se podía monetizar esta idea, sino nuevamente entender dónde podía haber oportunidades de mejora, o sea, cosas que no estuvieran funcionando de una manera adecuada y que yo pudiera encontrar como una solución. Y fue interesante porque la pandemia de alguna forma fue muy positiva para algo por el estilo, porque pues las finanzas personales se volvieron un tema de conversación en medio de la pandemia. Muchas personas estaban supremamente endeudadas, vino todo el tema, por ejemplo, en Colombia de las ayudas de los bancos, y entonces cómo saber si valía la pena tomarlas o no tomarlas, y saber entonces cómo pagar los créditos. Mucha gente perdió su trabajo, otra gente vio reducido su ingreso, otra lo vio subir, etcétera. Y bueno, al cabo de unos 12 meses de haber empezado como el experimento, ya teníamos 11.500 usuarios de 18 países de América Latina que nos habían contado pues cómo estaban todas sus finanzas, cuánto debían, cuánto gastaban, cuánto ganaban, cuánto ahorraban, dónde invertían, etcétera.
y pues fue una información también además maravillosa para analizarla y para poder ver todas esas oportunidades de dónde podía haber alternativas para crear un negocio muy bonito y que pudiera ayudar a la mayor cantidad de personas. Y dentro de eso vimos que el sector de los seguros era una de esas posibilidades. Obviamente hay mucho que hacer en el tema de facilitar la inversión, obviamente hay mucho que hacer en el tema de cómo salir de deudas, de cómo mejorar el mundo de los créditos, por ejemplo, pero sentí yo que ya había otras personas muy concentradas como en esos mundos y que tal vez podía ser todavía más interesante meterme a uno en el que todavía no hubiera mucho hecho. Y el mundo de los seguros es un mundo en donde todavía hay mucho por hacer. Por un lado, en nuestros países tienen unas penetraciones muy bajas en materia de seguros, es decir, no es tan común que la mayor parte de las personas tome seguros, como puede ser común que tengan una tarjeta de crédito como puerta de entrada al sistema financiero. Y creo que la pandemia también nos enseñó eso, ¿sí? La pandemia nos enseñó la importancia de tener un respaldo para que si algo fuera de mi control llega a pasar, no tenga yo que sacrificar el ahorro de mi vida para solventarlo y volver a arrancar de cero a ahorrar o volver a arrancar de cero a invertir, sino que alguien se encargue y alguien pague por mí. ¿Sí? Y el mejor producto para eso al final es un seguro, pero comprar un seguro en América Latina sigue siendo muy complicado, porque o solo me venden los seguros de una aseguradora, porque el asesor solo trabaja para esa aseguradora, o tengo que entrar a 5 sitios web diferentes porque uno solo me vende el de carro, otro me vende solo el de vida, otro me vende solo el de salud, otro me vende solo no sé qué, y luego administrar eso es un dolor de cabeza. Y nosotros empezamos, bueno, o porque no sé si tengo el mejor seguro. Y entonces si voy a un comparador, elegir un seguro no se elige por precio, pero los comparadores generalmente me llevan un poco al final a elegir como el más barato y la carga de la decisión está en mí como usuario, pero por los niveles de educación financiera no tenemos muchas alternativas. Entonces, lo que quisimos fue simplificar la experiencia de comprar un seguro y poder asegurarle a la persona que pudiera comprar el mejor seguro de la manera más fácil posible. Y para eso lo que hicimos fue permitirle comprar cualquier seguro personal de cualquier compañía. Hoy trabajamos en Colombia, esperamos pronto abrir ya nuestro segundo país y que además pueda administrar todos los seguros en un mismo lugar. Y empezamos con uno muy interesante, que es un seguro que generalmente está presente en todos los créditos que uno toma, créditos de libre inversión, de vivienda o de vehículo, en donde el banco generalmente le pone a uno un seguro ahí obligatorio y uno lo paga mensualmente sin darse cuenta, Y nosotros nos dimos cuenta que nosotros podíamos cambiarle ese seguro al usuario sin que el usuario hiciera nada y sin cobrarle por esa tarea. Y fue un maravilloso inicio porque empezamos a ahorrarle a nuestros usuarios el 70% de lo que estaban pagando ya por su seguro. Nuestros usuarios solo pagaban el nuevo seguro y nosotros lo cambiábamos, el banco lo aceptaba y eso le significaba que no tenía que comprar lo que no tuviera, que lo que iba a comprar era más barato que lo que estaba pagando y que ahora iba a tener más plata al final de mes para poder salir de deudas más rápido, comprar otro seguro, ahorrar, invertir, etcétera. Y bueno, ya han pasado casi un año desde que arrancamos. Y bueno, pues seguimos felices creciendo. Ahora tenemos más de 700 clientes solo en Colombia. Trabajamos ya con 16 de las 22 aseguradoras del país y estamos pues ya mirando cómo podemos hacer esto todavía mucho más grande, de ver un país como México o algunos otros en Sudamérica a donde podamos seguir haciendo lo que hacemos. Claro, claro. Y mira, la verdad que eh, es súper increíble cómo mencionaste el problema, eh, cómo lo has ido analizando, ¿no? Y eso es algo que quiero que la audiencia lo tome con ellos, de cómo has ido viendo, o sea, de todo el mercado de finanzas como tal. Había otras personas que daban el tema de créditos, o sea, y has encontrado este hueco de mercado que es el tema de seguros. Hablando desde mi propia experiencia personal, eh, en Bolivia el tema de los seguros, no todos lo tienen, ¿no? El tema de los seguros, no tienen seguros para su auto, no tienen seguros para de salud, ni nada, ¿no? Y como te comentaba previo en la entrevista, yo vivo mitad del tiempo en Miami, mitad del tiempo igual en Bolivia,
Por el otro lado, en Miami te obligan, ¿no? O sea, es una obligación tener un seguro Claro. para tu casa, hacer un seguro absolutamente para todo. Entonces es realmente sorprendente y creo que hay mucho espacio por trabajar ahí. Imagino que igual hay o sea, hay hartas barreras, como cualquier hartos negocios de lo que es fintech, salud y demás que tienen barreras en Latinoamérica. Es justamente de eso que quiero preguntarte, ¿no? ¿Cuáles son esos retos que vienen para ustedes, que están ahí en cola, que están viviendo ahora? Hay muchísimos, porque lo acabas de decir, el mundo de los seguros, creo yo que es como la próxima frontera en el mundo del fintech, en donde hay todavía mucho por revolucionar. Creo que son retos no solo nuestros, sino en general de la industria. Por un lado, el poder actualizar, lo voy a decir de esta forma, el poder actualizar todas las tecnologías que están detrás del mundo asegurador que permitan ser mucho más transparentes y rápidos en procesos de cotización y en procesos de emisión de pólizas. Nosotros hoy estamos trabajando para que no tenga uno que esperar a veces horas o días en poder tener el seguro, sino que sea hoy tan rápido como hoy lo puede ser en la fintech o en el mundo fintech, abrir una cuenta en una app o tener una tarjeta de crédito en una app o tener aprobaciones de créditos en otro tipo de startups en el mundo fintech. Creo que eso es un primer reto de la industria. Hay otro reto, creo, grande en poder diseñar productos mucho más personalizados o personalizables, tal como hoy también lo estamos empezando a ver en el mundo fintech. Es decir, yo creo que en nuestros países muy pronto, desde el lado, por ejemplo, del crédito, vamos a poder empezar a personalizar nuestras tarjetas de crédito para ponerles topes en ciertos comercios y entonces obligarme a no gastar más de X cantidad en domicilios y ese tipo de cosas. El mundo de los seguros sigue siendo un mundo en donde los seguros o son muy grandes para mi necesidad o son muy pequeños para mi necesidad, o algunos pueden ser muy costosos para lo que estoy buscando, y en la medida en que nosotros podamos empezar también como a desmenuzarlos y a poder rearmarlos, eso va a permitir hacer una experiencia mucho más democrática de la protección. Afortunadamente hemos avanzado eh, en tener una base también como de seguros que son cada vez más asequibles y más accesibles, pero la experiencia del usuario sigue siendo una experiencia difícil en el mundo Claro. tradicional. Creo que parte también de esos retos es cómo poder hacer esto una experiencia tan sencilla como hoy puede ser en muchas aplicaciones. Invertir en la bolsa de Estados Unidos con todas estas apps que están entrando en América Latina, de inversión, o de lo que te decía, abrir una cuenta de ahorros para transferir, para recargar rápido el celular, como una wallet o algo por el estilo. Estas son cosas que ya se resolvieron o que ya se han resuelto en el mundo fintech, pero que hay que resolver en el mundo del insurtech, en poder hacer los seguros más asequibles, más accesibles, una experiencia mucho más fluida, una experiencia mucho más amena, menos, digamos, como menos interrumpida por ciertas cosas, y sobre todo en ganar la confianza nuevamente del usuario en que el seguro vale la pena tenerlo y que las aseguradoras no hacen de todo para no pagarlos, sino al contrario, que lo voy a tener porque sé que si algo me llega a pasar, tengo el respaldo y no voy a dudar en que lo voy a obtener. Creo que en eso estamos trabajando, pues para no irnos a temas ya mucho más técnicos, pero en eso estamos trabajando los que estamos haciendo InsurTech hoy en Latam. Tiene sentido. No, sin duda hay hartas barreras para reducir fricción y bueno, vamos a estar ahí al pendiente. Mira, Juan Camilo, estamos entrando ya a la última parte de la entrevista que llega a ser la ronda de preguntas finales, que son preguntas cortas, las respuestas no necesariamente, ¿no? Muy bien, Así que, ¿estás listo? Dale, dale, dale. A ver, la empecemos. primera pregunta es, ¿cuál es tu lección y o aprendizaje más grande? Cuestionar las cosas
cuestionar el deber ser, sobre todo en el mundo de las startups. Claro, lo que nos comentabas hace unos minutos y totalmente es una aprendizaje súper, súper Sí, grande. Ah, la siguiente pregunta, ¿cómo cuidas tu salud mental? intento meditar todo lo que pueda, no siempre lo hago, Claro, pero a veces hacerlo, así sea a veces interrumpidamente, es mejor que no hacerlo. Em, y creo que también he desarrollado como que una personalidad de la típica frase que uno ve de, si no se puede solucionar, ¿para qué me preocupo? ¿Sí? Y si se puede solucionar, ¿para qué me preocupo? Al final se trata de, listo, tenemos un problema, para eso tengo equipo. Así que mi equipo es mi soporte. Somos tres mentes e idealmente, ojalá tres mentes brillantes, pues claro. miremos si esto tiene solución. Si no tiene solución, pues le damos la vuelta y nos vamos por otro lado. Y si no tiene solución, pues no nos preocupemos. También miremos entonces qué otra cosa podemos hacer. Pero sí, creo que es un poco más de crear startups es volverse problem solver. Yo creo que esa es como la habilidad más increíble que tienen los founders. Entonces, eh, entenderlo también me permite no preocuparme demasiado. Sí, sí, buenísimo, buenísimo tip. Igual para la audiencia que está escuchando. De ahí, ¿qué hábitos, qué estás trabajando ahora? Quiero volver a leer, es decir, hace rato no tengo como el tiempo para sentarme a leer un libro entero y me gusta Ya, porque pues leer le permite a uno tener conexión con muchas otras ideas, así que estoy tratando de volver a encontrar ese hábito de poder leer aunque sea un poquito todos los días y me gustaría poder hacer de la meditación algo más seguido. frecuente, consistente, ya. Sí, sí, buenísimo. Ajá. De casualidad, ¿intentaste Vic? Puedes intentarlo ahí con los audiolibros. De acuerdo, no, todavía no lo he intentado, creo que he Buen tenido hack. una resistencia, pero tonta mía al audiolibro, porque o sea, me gusta, es como el Ya, ritual de abrir el libro, firmarlo y empezar a leerlo, pero claro, al final, eso es una cosa interesante, fíjate lo que dices, y es, al final, ¿qué es lo que yo también quiero del libro? Y esto funciona para cualquier tipo de decisión, y es, lo que quiero al final es la experiencia del el papel o lo conocimiento. que quiero es el conocimiento y las ideas que eso puede disparar en mi Exacto, cabeza. Las ideas. Entonces, ¿el medio realmente importa? No. Ok, entonces, Big puede ser exacto. una forma de intentarlo. Exacto, Tal y es cual. tal cual, eso igual me encanta, si ves ahí mi fondo lleno de libros, pero obviamente a veces no puedo agarrar uno cuando estoy en Bolivia y vi que ahí me hice la misma pregunta que acabas de hacer, ¿no? Al final quiero el conocimiento y el Tal conocimiento cual. ¿Qué es venga lo en el que quiero? formato que venga, que llegue. Claro, buenísimo. Tal ¿Cuál cual. fue tu mejor Tal cual. inversión? Ah, esas que yo creí que eran inversiones y realmente eran apuestas. Es decir, la peor inversión es uno creer que está invirtiendo y al final realmente lo que uno está haciendo es apostando. Apostando. Ya, No voy a decir buenísimo. él puntualmente qué fue, En- pero, ya. pero lo que voy a decir es, yo creía que estaba invirtiendo y realmente no tenía ninguna teoría de inversión detrás de eso. Lo único que quería hacer era ver si podía multiplicar mi dinero lo más rápido posible y eso al final, sin conocer las reglas y sin ser experto en el tema, se llama es apostar y es distinto. Claro, totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Nos vamos a la siguiente. ¿Qué libro recomiendas? Ay, muchísimos, pero porque ahí depende un poco también de para qué. Am, voy, déjame lo pongo como de pronto en un par de categorías. Hay uno que creo que en mi vida fue muy importante, que se llama El hombre de las mil caras, de Joseph Campbell. Un Ya, libro muy, muy interesante. De hecho, es el libro de donde sale el famoso viaje del héroe que hoy vemos en todas las presentaciones de marketing y por ahí en una TED Talk o algo por el estilo. Es Joseph Campbell, el antropólogo que primero como que sintetiza este famoso
modelo del viaje del héroe, está ahí en El hombre de las mil caras. Creo que ese libro desde el lado como personal. Este, de los últimos años, creo que me gustaría recomendar también mucho Principles de Ray Dalio. Y sobre todo alineado con lo que habíamos hablado, con lo que hemos hablado hoy, porque Ray Dalio lo que dice en Principles es, estos son los principios que me funcionaron a mí, a Ray Dalio. Yo no le estoy diciendo, y lo dice muy claro, y eso me parece que tener la humildad y la claridad para poder decirlo es difícil, y sobre todo en el mundo también de las startups. El tipo Claro. ya está por encima del bien y del mal en el mundo de la inversión, pero él dice, eso es lo que me funciona a mí y yo no espero que le funcione a usted. ¿Sí? Si usted de algo de esto Tienen le que sirve armar de los inspiración, principios. buenísimo. Entonces al final termina siendo también un libro más de cómo también yo puedo crear mis propios principios, más de cómo copio los principios de Ray Dalio para mi vida. Exacto. No, qué bueno y me encanta cómo lo has descrito. Am, es súper necesario, creo, o sea, tal cual, y va con todo lo que hemos hablado hoy. Am, de ahí, si tuvieras que escoger un emprendedor de la TAM que admires, ¿cuál sería? Uy, esta pregunta es demasiado difícil nuevamente porque creo que cada emprendedor tiene una cosa como muy puntual, y lo pienso también con todos mis amigos que hice en YC, en 500 de startups, etcétera. Yo creo que cuando uno comparte con emprendedores, cada uno le deja a uno algo, ¿sí? Y yo puedo decir hoy que también tengo algo de ellos, de Tutu Asad, de Vitao, de Simón Chamorro de Value, de Manu y de Cami de Laika, es que o sea, son tantas de Cristian en Platzi, por ejemplo, que son muchos emprendedores con los que he compartido y que de cada uno al final uno adquiere de manera consciente o inconsciente como algo muy, muy especial. Así que no me gustaría comprometerme con un solo nombre porque creo que todos estamos haciendo cosas difíciles y todos tenemos, o sea, le reconozco a cada uno de ellos ese valor de lo que hace. No, definitivamente. No, yo sé que es una pregunta súper difícil, pero todos los que has nombrado, estoy al tanto, igual de los emprendimientos son unos cracks, así que buenísimo. Nos vamos a la última, que es, si tuvieras que poner en una valla publicitaria una frase, o sea, en un billboard, ¿cuál sería? Para que millones de personas lo vean. No, pues si fuera por Billboard pagaría uno para Figuro que dijera, Figuro, tu seguro como nadie te lo había mostrado. Definitivamente eso No, sería no, lo que no, haría. no, 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 no publicitario, no publicitario, sino algo, un mensaje. Muy bien, no publicitario, entonces en ese caso, si fuera un mensaje, me iría por este, no sé cómo expresarlo en una única frase, pero me gustaría insistir como en ese be yourself, ¿sí? Como en ese sé tú mismo de crea tu propia historia, ¿sí? Sí, inspírate, lee, revisa las bios de otros, los procesos de otros, pero al final se trata es de tu propio proceso. Ahí está la clave, es qué va a decir el libro cuando le pregunten a Juan Camilo González cómo la sacó del estadio. ¿Sí? Juan Camilo no va a decir que copió lo que hizo X. ¿Cuál es esa historia que yo escribo Claro. todos los días con cada pequeña decisión que yo tomo en las startups? Y eso se hace es con autenticidad, con ser uno mismo, con descubrirse uno mismo. Yo creo que iría por ahí el Billboard. Buenísimo, buenísimo. Y me encanta la frase. Hay una muy buena que de hecho es muy similar. No sé quién la dijo, no me acuerdo ahorita, pero la tengo ahí escrita, que es crea tu propia narrativa, ¿no? Que es tal cual. Así que buenísima frase. Así que, mira, Juan Camilo, te Tal quedo cual. muy agradecido. La verdad, fue una clase en muchos aspectos, sobre todo todo lo que fue autenticidad, ¿no? Ser uno mismo y la verdad me encanta todo lo que nos has compartido. Gracias por ser igual vulnerable con la audiencia, conmigo. Así que te deseamos todo lo mejor. Así espero que te volvamos a tener pronto en el podcast de acá en un par de meses. Excelente, Marcelo. Gracias a ti por la invitación, porque también a veces
es bueno para uno tener espacios donde poder compartir esas experiencias. Así que incluso cualquier oyente que se sienta de alguna forma identificado y quiera también compartir de vuelta algo, siéntanse libre también de contactarme a través de mis redes sociales. Cuéntenme que me escucharon aquí hablando con Marcelo. Porque al final ese es uno de los recursos de aprendizaje más valiosos. Mucho más que un libro o algo por el estilo, escuchar a otros founders creo que es lo que más me ha hecho crecer y más me ha hecho aprender en este mundo de las startups. Así que encantado también de poder compartirlo contigo y aceptar tu invitación. Y bueno, encantado de volver si se nos da la oportunidad más adelante. Buenísimo. Y para terminar, ¿dónde la audiencia puede saber más de ti? O de Figuro. @FiguroLatam. Ahí estoy detrás de esas redes de Figuro. Figuro Latam. Instagram, Twitter, Buenísimo. donde estén, ahí está Figuro Latam. Los vamos a poner en las notas. Muchísimas gracias, Camilo. Gracias por ver este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios, como también suscribirte a este canal de YouTube. Esto nos permitirá llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM. Y también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y también expandir tus conocimientos, aquí te dejo 2 formas gratuitas de cómo hacerlo. Número 1, únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. Y número 2, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Te dejo los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.